El bosque de las sombras. Árboles enormes, hojas que susurraban secretos. El bosque de las sombras se extendía frente a ellos. Un lugar de leyendas, de gente que se desvanecía sin dejar rastro. Diego y Laura, con sus cámaras y lámparas, se adentraron en la oscuridad. El aire, pesado y húmedo, olía a tierra mojada y a miedo. Un escalofrío le recorrió la espalda a Laura. Diego, con paso firme, la tranquilizó con una mirada. Ya se habían enfrentado a lo desconocido antes. Pero este bosque era diferente. La luz del sol casi no entraba entre las ramas y hojas. Las sombras bailaban como fantasmas entre los árboles. Era fácil perderse por donde ibas y en tu mente. Los investigadores, Diego y Laura. Diego, siempre dudando de todo, buscaba explicaciones lógicas. Su cámara, su protección contra lo inexplicable. Laura, con su intuición y sensibilidad, sentía la energía del bosque. Su diario, un registro de lo que no se veía. Hacían un buen equipo. Se complementaban, se retaban el uno al otro. En la oscuridad, la luz de sus lámparas se cruzó, dos puntitos de luz en un océano de sombras. ¿Listos? Laura asintió, sus ojos fijos en el camino. El bosque los observaba, los esperaba. Huellas raras. El caminito casi invisible se abría paso entre las plantas. Diego, agachado, miraba unas huellas, profundas, extrañas. No parecían de ningún animal conocido. ¿Qué las hizo? Preguntó Laura. Su voz apenas se oía por encima del latido de su corazón. Diego, pensativo, les tomó fotos. No sé, pero vamos a averiguarlo. Una sensación de inquietud los invadió. Las huellas eran frescas, grandes, y se adentraban en lo más profundo del bosque. El bosque donde la gente desaparecía. Siguieron las huellas, con cuidado, con todos los sentidos alerta. Cada rama que se rompía, cada susurro del viento, les erizaba la piel. Algo los estaba viendo, lo sentían en la nuca. Un silencio de miedo. El bosque se quedó en silencio total. Ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos. Solo el sonido de sus respiraciones. Un silencio que les apretaba el pecho. Es raro, demasiado silencioso. Diego asintió, mirando fijamente la oscuridad. Cuidado, algo no está bien. El bosque había cambiado. Hacía más frío. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Un mal presentimiento los invadió. Los estaban observando. Los estaban cazando. De repente, algo se movió entre los árboles. Una sombra rápida que desapareció en un instante. Diego y Laura se miraron preocupados. Ya no estaban solos. La criatura apareció de la nada, alta, flaca, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Sus garras, largas y afiladas, rasguñaban el suelo. Un gruñido horrible resonó en el silencio. Laura contuvo un grito. Diego, con la adrenalina a tope, encendió la cámara. Vámonos despacio, no la provoques. La criatura se acercó un paso, con los ojos fijos en ellos. Un olor asqueroso llenó el aire. Whispers, tenemos que irnos, ya. Diego, rápido, tiró una rama al suelo, lejos de ellos. La criatura, distraída por un segundo, se giró hacia el sonido. Era su oportunidad. ¡Corre!, gritó Diego tomando la mano de Laura. Sus ojos reflejaban el pánico, pero también una determinación feroz. Corrieron sin voltear atrás, abriéndose paso entre las plantas. La oscuridad del bosque los envolvía, haciendo que cada sombra pareciera una amenaza. Las ramas les rasguñaban la cara. Las piedras se les clavaban en los pies. Pero no pararon. Cada paso era una lucha, pero también una promesa de supervivencia. El ruido de sus pasos resonaba en el silencio del bosque, junto con el sonido de sus respiraciones. El aire frío quemaba sus pulmones, pero no podían detenerse. La criatura los perseguía, sus gruñidos cada vez más cerca. Sentían su presencia, una sombra oscura que se cernía sobre ellos. El miedo les daba fuerza. Era una adrenalina pura, un instinto de supervivencia que los impulsaba a seguir adelante. No sabían cuánto tiempo llevaban corriendo. Los minutos se sentían como horas, y cada segundo contaba. El bosque parecía no tener fin, pero no podían parar. Cada árbol que pasaban era un obstáculo más superado.
No mientras la criatura los siguiera. No mientras el peligro estuviera tan cerca. No mientras sentían su aliento en la nuca. De repente, un claro. Un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La luz de la luna entraba entre los árboles. La salida estaba cerca. Podían sentir la libertad al alcance de sus manos. Con un último esfuerzo, corrieron hacia la libertad. Sus corazones latían con fuerza, sabiendo que cada paso los acercaba más a la salvación. De vuelta en su campamento, cansados y asustados, bajaron las fotos de la cámara. Habían pasado horas en el bosque, buscando respuestas, y lo que encontraron fue más aterrador de lo que jamás imaginaron. Las fotos, borrosas y oscuras, mostraban la silueta de la criatura. No era una simple sombra. Había algo inquietante en su forma, algo que no podían identificar claramente. Una prueba de lo que habían visto, o eso pensaban. Cada imagen parecía más confusa que la anterior, como si la criatura misma estuviera jugando con ellos. Al intentar ver el video, la pantalla se llenó de estática. Era como si algo o alguien no quisiera que vieran lo que habían grabado. Unas imágenes rápidas, distorsionadas, mostraban a la criatura, sus ojos rojos brillando con una intensidad diabólica. Y luego, nada. El archivo estaba dañado. Era como si la criatura tuviera el poder de corromper la tecnología a su alrededor. ¿Qué significa esto?, preguntó Laura con la voz temblorosa. Sus manos temblaban mientras sostenía la cámara, incapaz de comprender lo que había sucedido. Diego, con el ceño fruncido, no sabía qué decir. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y el miedo comenzaba a apoderarse de él. La criatura no solo era real, era diferente. No se parecía a nada que hubieran visto antes, ni en libros ni en películas. Algo que no podían explicar. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, respirando, observándolos. La prueba, aunque incompleta, era suficiente para confirmar sus peores miedos. No estaban solos en el bosque de las sombras. El bosque de las sombras escondía un secreto oscuro, un secreto que había permanecido oculto durante siglos, esperando ser descubierto. Un secreto que no querían descubrir. Pero ahora no tenían otra opción. Debían enfrentarse a la verdad, por aterradora que fuera. Esa noche, mientras intentaban dormir, un ruido los despertó. Un arañazo en la lona de la tienda, un gruñido bajo, amenazante. La criatura los había seguido. Diego agarró su lámpara, con la mano temblando. Laura, paralizada del miedo, miraba la sombra que se proyectaba en la lona. Se acercaba lentamente, acechando. De repente, un golpe seco. La lona se rasgó. Unas garras, largas y afiladas, entraron en la tienda. Diego encendió la lámpara, apuntando a la criatura. Sus ojos rojos brillaron con furia, un rugido ensordecedor. La tienda se cayó. Diego y Laura, cegados por la luz, se encontraron cara a cara con la criatura. Estaban atrapados. La señal de radio, entrecortada y con mucha estática, apenas llegaba al receptor. Era una noche oscura y tormentosa, y la señal parecía luchar contra la furia de la naturaleza. Cada fragmento de sonido que lograba atravesar la estática era un pequeño triunfo. Diego, ¿Laura? ¿Me escuchan? La voz de su contacto, llena de preocupación, resonaba en la habitación vacía. La desesperación en su tono era palpable, como si supiera que algo terrible había sucedido. Cada segundo que pasaba sin respuesta aumentaba su angustia. En la pantalla, la última imagen de la cámara de Diego. Una imagen borrosa pero inconfundible. La cámara había captado algo que no debía ser visto, algo que desafiaba toda lógica y razón. Una figura oscura, enorme, contra la luna llena. Y luego, silencio, solo estática. La señal se perdió. La figura parecía moverse con una gracia antinatural, como si flotara en lugar de caminar. Y en un instante, desapareció. Diego y Laura desaparecieron sin dejar rastro. Sus amigos y familiares los buscaron incansablemente, pero el bosque de las sombras no revelaba sus secretos fácilmente. Cada rincón del bosque parecía susurrar su nombre, pero no había respuesta. El bosque de las sombras se había llevado a 2 víctimas más. Un lugar conocido por sus leyendas y misterios, donde muchos habían entrado, pero pocos habían salido. La gente del pueblo evitaba el bosque, temiendo lo que pudiera acechar en su interior. El misterio de la criatura y su relación con las desapariciones seguía sin resolverse,
Algunos decían que era un espíritu vengativo, otros creían que era una criatura de otro mundo, pero nadie sabía con certeza qué era. Lo único que quedaba era el silencio. Y el miedo. Un miedo que se sentía en el aire, que se filtraba en los huesos de aquellos que se atrevían a acercarse al bosque. Un miedo que no se podía ignorar. El miedo a lo desconocido que acechaba en la oscuridad. Un miedo que se alimentaba de la incertidumbre y la desesperación. Un miedo que crecía con cada historia contada alrededor de una fogata. El miedo a que la criatura, satisfecha con su cacería, volviera a esconderse en las sombras. Siempre esperando, siempre observando. Nunca se sabía cuándo volvería a atacar. Esperando a su próxima víctima, y así, el ciclo continuaba, con el bosque de las sombras reclamando más vidas y el misterio permaneciendo sin resolver.